La conciencia regresó por etapas. Primero el peso de las mantas. Luego la luz matutina filtrándose a través de cortinas que no recordaba haber cerrado. Finalmente la conciencia de que algo fundamental se sentía mal. Aunque no podía nombrar qué. Me senté en mi apartamento, examinando el espacio familiar. Mi equipo de fotografía cubría las paredes. La taza de café de ayer aún estaba sobre el escritorio. Todo exactamente donde debería estar. Excepto la sensación que persistía bajo mi piel. Como si hubiera perdido algo vital y no pudiera recordar qué. El espejo del baño reveló el rostro de un extraño. El mío, pero marcado. Un moretón desvanecido, amarillo púrpura se extendía por mi antebrazo izquierdo. ¿Cuándo me había hecho eso? Toqué mi sien derecha suavemente. Las yemas de mis dedos encontraron una pequeña línea rosada. Recientemente sanada. La cicatriz se sentía elevada bajo mi tacto. No surgió ningún recuerdo de la herida. Debí haber sido torpe recientemente. Tropezado en algún lugar. Golpeado mi cabeza. La explicación satisfizo mi mente consciente aunque algo más profundo protestaba. Mi teléfono vibró mientras encendía la cafetera. Cariño. La voz de mamá tenía una tensión inusual. ¿Cómo te sientes esta mañana? Bien. ¿Por qué no estaría bien? El silencio se extendió. Entonces, ¿dormiste bien? ¿Algún dolor de cabeza? Mamá. Tengo 26 años. Creo que puedo manejar una mañana de martes. Por supuesto. Por supuesto que puedes. Sonaba como si se estuviera convenciendo a sí misma. Tu padre y yo solo queríamos ver cómo estás. Asegurarnos de que estés tomando esas vitaminas que el doctor Reynolds recetó. Abrí el botiquín. Una botella de suplementos que no recordaba haber comprado estaba en el estante superior. La etiqueta decía apoyo inmunitario postviral. Recetado por un doctor Reynolds cuyo nombre no me despertaba nada. Claro. Las estoy tomando. Bien. Eso está bien. Dijo que son importantes para tu recuperación. ¿Recuperación de qué? Otra pausa. El virus que tuviste el mes pasado. ¿Recuerdas? Estabas bastante agotada. ¿Había estado enferma? La cronología se sentía resbaladiza. Como tratar de agarrar agua. Cierto. El virus. Te amamos, cariño. Llama si necesitas algo. Lo que sea. La conversación me dejó inquieto de maneras que no podía articular. Bebí mi café de pie junto a la ventana. Viendo la ciudad despertar abajo. Chicago se movía como siempre lo hacía. Tráfico. Gente. La vida continuando en patrones familiares. Entonces, ¿por qué me sentía como un observador en lugar de un participante? El trabajo proporcionó distracción. Tenía una inauguración de galería esa tarde. Una colección de paisajes urbanos que había fotografiado durante el año pasado. La galería había manejado mi calendario mientras estaba descansando. Megan dijo con voz intencionalmente ligera. Nada que no hubieras aprobado antes. 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 Repitió como si la palabra misma pudiera mantenerme estable. Al menos asumí que las había fotografiado durante el año pasado. Ver mis propias fotografías se sentía como ver el trabajo de otra persona. Técnicamente competente. Composicionalmente sólido. Pero los recuerdos de tomarlas permanecían frustrantemente vagos. El espacio de la galería vibraba con la energía de la recepción de inauguración cuando llegué. Paredes blancas. Iluminación de riel. Mi nombre en una placa junto a la entrada. La gente se paseaba con copas de vino. Haciendo los ruidos apropiados de apreciación. Sonreí. Estreché manos. Respondí preguntas sobre velocidad de obturación y decisiones de edición. Fue entonces cuando lo sentí. El peso de la atención de alguien. Diferente del casual recorrido por la galería. Enfocado. Intenso. Me volví. Él estaba al otro lado de la habitación.
estudiando una toma en blanco y negro del horizonte de Chicago al amanecer. Alto. Cabello oscuro que caía apenas un poco demasiado largo para ser estrictamente profesional. Un traje color carbón que le quedaba como si hubiera sido hecho específicamente para su complexión. Chaqueta abierta sobre una camisa blanca. Sin corbata. Una cadena de oro captaba la luz en su garganta. Como si sintiera mi mirada. Levantó la vista. En el momento en que nuestros ojos se encontraron. El mundo se redujo. El sonido se desvaneció. Las personas se convirtieron en ruido de fondo. No pude apartar la mirada. Tenía el tipo de rostro que pertenecía a las películas italianas antiguas. Pómulos afilados. Mandíbula fuerte ensombrecida por barba incipiente deliberada. Ojos tan oscuros que parecían casi negros desde esta distancia. Y algo más. Algo en su expresión que parecía dolor envuelto en esperanza. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Fuerte. Inesperado. Comenzó a caminar hacia mí. Sin prisa. Deliberado. Cada paso medido como si estuviera cruzando un campo minado. Estas son extraordinarias. Su voz me trata como whisky. Suave con un borde que quemaba. Acentuada. Italiana, tal vez. Tienes un ojo excepcional. Gracias. Logré sonar profesional a pesar de mi pulso martilleando en mi garganta. ¿Nos hemos conocido antes? No. La palabra salió demasiado rápido. Demasiado cortante. La suavizó con una sonrisa cuidadosa. Lo recordaría. Es solo que... Gesticulé vagamente entre nosotros. Me pareces familiar de alguna manera. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Quizás tengo uno de esos rostros. No lo creo. Nos quedamos allí. Atrapados en un momento que se extendió demasiado para ser cómodo. Pero ninguno de nosotros se movió para romperlo. De cerca pude ver una cicatriz fina cortando el lado derecho de su cuello. Justo sobre su cuello de camisa. Vieja. Bien sanada. El tipo de marca que contaba una historia que de repente quería escuchar. Soy Giovanni. Extendió su mano. Olivia. Cuando nuestras palmas se tocaron. La electricidad me subió por el brazo. No metafórica. Sensación física real como tocar un cable con corriente. Jadeé. No me soltó inmediatamente. Sus dedos se envolvieron alrededor de los míos con presión cuidadosa. El pulgar descansando contra mi punto de pulso. ¿Estás bien? Sus ojos escudriñaron mi rostro con una intensidad que bordeaba lo desesperado. Bien. Solo... Electricidad estática. Tenía que ser eso. Perdón. Momento extraño. No extraño. Soltó mi mano lentamente. Con renuencia. Inesperado, tal vez. El nombre resonó en mi cabeza. Giovanni. Resonó en algún lugar profundo. Como una canción que había escuchado una vez en un sueño. Y que no podía recordar completamente al despertar. Pero estaba absolutamente segura de que nunca nos habíamos conocido. Lo habría recordado. A él. La forma en que me miraba como si fuera la única persona en la habitación. En la ciudad. En el mundo. ¿Puedo preguntarte algo? Se acercó ligeramente. Lo suficientemente cerca como para percibir su aroma. Cedro y algo más oscuro. Costoso. ¿Me permitirías invitarte a un café? Me gustaría discutir tu trabajo. Tengo un negocio que podría beneficiarse de tu visión particular. Cada instinto racional gritaba que aceptar era una tontería. No conocía a este hombre. No sabía nada sobre él excepto que hacía que mi piel se sintiera demasiado tensa. Y mis pensamientos se dispersaran como pájaros asustados. ¿Está bien? Su expresión cambió. El alivio inundó sus rasgos tan completamente que por un momento se veía más joven. Vulnerable. Luego el control regresó bruscamente y se volvió pulido otra vez. Sereno.
Hay un lugar cerca. ¿Podríamos caminar? Asentí. Recogí mi chaqueta. Le dije al dueño de la galería que regresaría pronto. Giovanni me sostuvo la puerta. Su mano flotando cerca pero sin tocar la parte baja de mi espalda mientras salíamos a la luz del sol del atardecer. El café estaba tranquilo. Mesa de la esquina. 2 cappuccinos de los cuales ninguno de los dos bebió mucho. Preguntó sobre mi fotografía. ¿Cómo elegía los temas? ¿Qué me atraía de los paisajes urbanos? Sus preguntas eran reflexivas. Específicas. Como si hubiera estudiado mi trabajo cuidadosamente antes de acercarse. Pero debajo de la conversación profesional. La tensión vibraba. El aire entre nosotros se sentía cargado. Cada roce accidental de dedos al alcanzar paquetes de azúcar enviaba la misma descarga eléctrica. A través de mi sistema nervioso. ¿Mencionaste un negocio? Finalmente pregunté. Importación y exportación. Empresas internacionales. Estamos expandiendo nuestra presencia de marketing. Y tu ojo para capturar la auténtica belleza urbana sería invaluable. Vago. Deliberadamente así. Pero algo en la forma en que lo dijo me hizo pensar que el negocio era más complejo que simple importación y exportación. Y no podía quitarme la sensación de que esto no se trataba realmente de contratar a un fotógrafo. ¿Por qué siento que te conozco? La pregunta se me escapó antes de poder detenerla. Giovanni se quedó muy quieto. No lo sé. Estás mintiendo. Quizás. Me miró directamente a los ojos. O quizás algunas conexiones trascienden la explicación lógica. Esa no es una respuesta. Es la única que puedo darte ahora mismo. Antes de que pudiera insistir más. Sonó mi teléfono. Mamá otra vez. Lo silencié. Pero Giovanni se dio cuenta. Deberías contestar. La familia es importante. ¿Cómo sabes que es familia? Suerte al adivinar. Pero sus ojos guardaban conocimiento que no estaba compartiendo. Me disculpé. Salí afuera para devolverle la llamada a mamá. Respondió inmediatamente. Voz tensa con ansiedad mal disimulada. Perdón, cariño. Sé que estás trabajando. Solo quería recordarte que tomes esas vitaminas. Consistentemente. Doctora. Reynolds fue muy claro sobre la dosis. Las tomé esta mañana. Bien. Eso está bien. ¿Te sientes bien? ¿Algún mareo? Confusión. Mamá, ¿qué está pasando? Estás actuando extraño. Nada. No está pasando nada. Solo estoy siendo sobreprotectora. Prerrogativa de madre. Ella forzó ligereza en su tono. Te amo. Cuando regresé, Giovanni estaba de pie. Con la chaqueta puesta otra vez. Debería dejarte regresar a tu galería. No me has contado sobre esta oportunidad de trabajo. La próxima vez. Sacó una tarjeta de presentación. Papel grueso. Letras en relieve. Solo un nombre y número de teléfono. Llámame cuando estés lista. ¿Lista para qué? Me estudió por un largo momento. Para arriesgarte con algo que no tiene sentido. Luego se fue. Alejándose por la acera con el tipo de confianza que viene de nunca dudar. Su bienvenida en cualquier lugar. Me quedé de pie sosteniendo su tarjeta. Mi pulgar trazando las letras en relieve de su nombre. Giovanni Moretti. El nombre no significaba nada. No debería significar nada. Entonces, ¿por qué se sentía como recordar algo que había perdido? Lo llamé 3 días después. No porque quisiera discutir negocios. Porque el recuerdo de sus ojos oscuros y su toque cuidadoso había invadido cada momento silencioso desde la galería. Porque su nombre seguía resonando en mis pensamientos como una canción que no podía quitarme de encima. Contestó al segundo timbre. Olivia. Mi nombre en su acento hizo que mi estómago diera un vuelco. Esperaba que llamaras. Sobre el trabajo de fotografía.
Por supuesto. Una pausa esperó con cosas que ninguno de los dos dijo. ¿Estás libre esta noche? Podríamos discutir los detalles durante la cena. Debería haber dicho que no. Debería haber insistido en una reunión profesional durante las horas de luz en un café lleno de gente. En cambio, sí, se escapó antes de que la lógica pudiera intervenir. El restaurante estaba escondido en una calle lateral por la que había caminado 100 veces sin notarlo. Íntimo. Iluminación cálida. El tipo de lugar que requería reservaciones con semanas de anticipación. Pero cuando Giovanni dio su nombre en la puerta, toda la actitud del anfitrión se transformó. Señor Moretti, su mesa habitual está lista. Nos llevaron a un reservado en la esquina. Privado. Líneas de visión perfectas hacia la entrada. Pero invisible desde la mayor parte del comedor. El camarero se materializó inmediatamente con vino que no había pedido, sirviendo con deferencia practicada. ¿Vienes aquí a menudo? Pregunté. He sido cliente durante años. Giovanni se acomodó en su asiento con familiaridad natural. El dueño es un viejo amigo. La conversación fluyó. Preguntó sobre mi trabajo. No preguntas superficiales, sino consultas detalladas sobre decisiones de composición. Filosofía de edición. ¿Por qué prefería fotografiar durante la hora dorada? Preguntas que sugerían que había estudiado mi portafolio minuciosamente. Mencionaste paisajes urbanos, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Pero noté varias fotografías de tormentas en tu colección. Lluvia. Nubes de tormenta. ¿Por qué? Me encanta la lluvia. La confesión salió automáticamente. Siempre me ha gustado. Hay algo sobre la manera en que transforma lugares familiares en algo nuevo. Su expresión cambió. El alivio inundó sus rasgos tan completamente que me cortó la respiración. Como si hubiera respondido una pregunta que había estado desesperado por hacer. Pero no podía. ¿Qué fue eso? Exigí. ¿Qué? Esa mirada. Como si acabara de decir exactamente lo que necesitabas escuchar. La mandíbula de Giovanni se tensó. Quizás lo hiciste. Lo estás haciendo otra vez. Las respuestas crípticas sin sentido. Me disculpo. Extendió la mano a través de la mesa. Los dedos flotando cerca. Pero sin tocar exactamente los míos. Algunas cosas son difíciles de explicar con palabras. Antes de que pudiera presionar más, el mesero llegó con aperitivos que no recordaba haber ordenado. Giovanni había anticipado mis preferencias perfectamente. El plato de pulpo que habría elegido. Ni una aceituna a la vista. ¿Suerte al adivinar? Pregunté intencionalmente. Observador. Su mano finalmente se cerró sobre la mía. La sensación eléctrica regresó. Más fuerte esta vez. Eres muy fácil de leer. Excepto que no lo era. Eso sabía de mí misma. La mayoría de la gente me encontraba reservada. Difícil de conocer. Pero Giovanni navegaba mis reacciones como si las hubiera mapeado años atrás. La comida se extendió por horas. El vino fluyó. La conversación abarcó desde fotografía hasta viajes hasta filosofía. Hablaba italiano ocasionalmente. Frases musicales que aceleraban mi pulso. A pesar de no entender las palabras. Cuando le preguntaba qué había dicho, traducía algo inocuo que no coincidía con la intensidad en sus ojos. Cuéntame sobre tu familia. Dijo durante el postre. Mamá y papá en los suburbios. Hermana mayor Lauren. Bastante estándar. ¿Tienes una relación cercana con ellos? Muy cercana. Aunque últimamente mamá ha estado. Dudé. ¿Sobreprotectora? Llamando constantemente. Haciendo preguntas extrañas sobre mi salud. Quizás ella tiene razones para preocuparse. ¿Qué se supone que significa eso? Me estudió por un largo momento. Nada. La preocupación de una madre. Es universal. Pero la forma en que lo dijo sugería conocimiento que no estaba compartiendo.
De nuevo. Salimos del restaurante cerca de medianoche. Giovanni insistió en acompañarme a casa a pesar de la distancia. Las calles de Chicago estaban más silenciosas ahora. Nuestros pasos haciendo eco en el ladrillo y el vidrio. Mantuvo un espacio cuidadoso entre nosotros. Lo suficientemente cerca para ser protector. Lo suficientemente lejos para ser respetuoso. ¿Puedo verte de nuevo?, preguntó cuando llegamos a mi edificio. Esto no se trataba de negocios. ¿Verdad? No. Al menos fue honesto sobre eso. ¿Entonces de qué se trata? Conocerte. Su mano se alzó, los dedos siguiendo la línea de mi mandíbula con una suavidad dolorosa. Si me lo permites. Debería haberle exigido respuestas reales. Debería haber exigido que explicara la familiaridad. La coreografía cuidadosa. La forma en que todos a su alrededor actuaban como si fuera alguien importante. En su lugar, asentí. Se marchó sin besarme. Pero el fantasma de su toque permaneció en mi piel mucho después de que desapareciera en la noche. A la mañana siguiente llegaron flores a mi apartamento. Rosas blancas. 2 docenas. Sin tarjeta. Pero sabía quién las había enviado. Cuando llamé para agradecerle, respondió como si hubiera estado esperando. Hay una inauguración de una exposición de arte esta noche. Ven conmigo. Giovanni. Por favor. Esa sola palabra, cargada de algo cercano a la desesperación, destrozó mis defensas. Los días se difuminaron después de eso. Giovanni apareció en mi vida con frecuencia creciente. Siempre educado. Siempre pidiendo permiso. Pero siempre ahí. En la cafetería donde editaba fotos. Afuera de la galería después de una reunión con un cliente. Caminando su ruta hacia mi edificio de alguna manera alineada perfectamente con mi horario. Se lo mencioné a mamá durante una de sus llamadas diarias de control. Hay un hombre. Comencé. Un hombre. Su voz se elevó más. Cuéntame todo. Describí a Giovanni. Su intensidad. La forma en que me miraba como si fuera la respuesta a una pregunta que había estado haciendo toda su vida. ¿Cómo se llama?, preguntó mamá. Giovanni Moretti. Silencio. Entonces. Eso es maravilloso, cariño. Estoy muy feliz por ti. Ni siquiera lo conoces. Estoy segura de que él es. Estoy segura de que tienes buen juicio. ¿Cuándo podemos conocerlo? El entusiasmo se sentía mal. Forzado. Como si estuviera leyendo de un guión. Tal vez pronto. Dije con cuidado. Bien. Eso está bien. Tu padre y yo nos encantaría. ¿Y Olivia? ¿Sigues tomando esas vitaminas que el doctor Reynolds recetó? Sí, mamá. ¿Todos los días? ¿Consistentemente? ¿Por qué todos siguen preguntándome sobre estas vitaminas? Porque son importantes. Su tono se agudizó ligeramente. Para tu recuperación. De un virus que no recuerdo haber tenido. Otra pausa. A veces la memoria puede ser complicada. Solo sigue tomándolas. ¿De acuerdo? Megan apareció en mi apartamento esa tarde sin avisar. Trajo café y pasteles y una expresión preocupada que no podía ocultar del todo. Entonces. Se acomodó en mi sofá. Mamá me llamó. ¿Dijo que estás viendo a alguien? Las noticias viajan rápido. Parecía emocionada. Lo cual es raro porque mamá normalmente no se emociona con tu vida amorosa. Lo sé. Me senté frente a ella. Todo ha estado raro últimamente. ¿Cómo te sientes? Megan se inclinó hacia adelante. ¿Algún dolor de cabeza? ¿Mareos? Confusión. ¿Por qué todos siguen preguntándome eso? ¿Por qué nos importas? Pero sus ojos se desviaron de los míos. ¿Has estado tomando las vitaminas? Jesucristo, Megan. ¿Qué pasa con las vitaminas? Son importantes.
El doctor Reynolds fue muy específico sobre. Ni siquiera recuerdo haber visto al doctor Reynolds. Se estremeció. Realmente retrocedió físicamente. Estuviste muy enferma. Es natural olvidar algunos detalles. ¿Lo es? Me puse de pie. Caminando de un lado a otro. Porque no recuerdo haber estado enferma en absoluto. Y ahora hay este hombre que me mira como si me conociera. Y todos están actuando de manera extraña. Y sigo teniendo esta sensación de que me estoy perdiendo algo crucial. Megan también se puso de pie, extendiendo las manos hacia las mías. Estás pensando demasiado. El virus probablemente te dejó sintiéndote desequilibrada. Dale tiempo. Pero no me miró a los ojos cuando lo dijo. Lauren llamó esa noche para cancelar nuestra cena planeada entre hermanas. Emergencia del trabajo. Lo siento mucho. Nunca cancelas. Lo sé. Es solo que las cosas están complicadas ahora mismo. Su voz sonaba tensa. Pero me alegra que estés viendo a alguien. Mamá me contó sobre Giovanni. Por supuesto que lo hizo. Dijo que suena agradable. Nunca lo ha conocido. ¿Y bien? Cuando lo haga. Estoy segura de que será. Estoy segura de que estará bien. La casualidad forzada me puso la piel de gallina. Giovanni me llevó a otra cena 2 noches después. Restaurante diferente. La misma deferencia excesiva del personal. Esta vez noté cómo lo miraban los otros clientes. Respetuoso. Cauteloso. Como si fuera alguien cuya atención deseabas. Pero cuya ira temías. ¿Quién eres realmente? Le pregunté mientras bebíamos vino. Un hombre que dirige un negocio de importación. La gente no reacciona a los comerciantes de importación como si fueras peligroso. Su expresión se volvió cuidadosamente neutral. Quizás tengo una presencia imponente. Esa no es una respuesta. Es la que puedo darte ahora mismo. Extendió la mano por encima de la mesa. Capturando mi mano. ¿Puede ser eso suficiente? ¿Por ahora? Debería haber dicho que no. Debería haber exigido la verdad. O haberme marchado. Pero cuando me miró con esos ojos oscuros y suplicantes me encontré asintiendo a pesar de todas las alarmas que sonaban en mi cráneo. Porque la verdad era que no quería marcharme. Fuera lo que fuera esto. Fuera lo que no me estaba diciendo. La atracción entre nosotros se sentía más fuerte que la razón. Más fuerte que el miedo. Más fuerte que la creciente certeza de que todos en mi vida me estaban mintiendo sobre algo que yo necesitaba desesperadamente saber. Durante estas 2 semanas desde nuestro primer encuentro en la galería, Giovanni se entretejió en la trama de mi vida diaria. De maneras que deberían haber parecido invasivas. Pero de alguna manera no lo fueron. Me enviaba mensajes de buenos días antes de que terminara mi primera taza de café. Enviaba flores en martes aleatorios sin razón alguna. Excepto que las había visto y pensó en mí. Aparecía fuera de mi café de edición favorito con un paraguas cuando el pronóstico del tiempo predecía lluvia que no había revisado. Esto va muy rápido, le dije una noche mientras caminábamos a lo largo de la orilla del lago. El agua reflejaba las luces de la ciudad, creando senderos de oro y plata sobre la superficie negra. ¿En serio? Su mano encontró la mía, entrelazando los dedos con facilidad practicada. El tiempo es subjetivo, esa no es una respuesta. ¿Preferirías que vaya más despacio? Se detuvo de caminar, girándose para enfrentarme completamente. Porque puedo hacerlo si eso es lo que necesitas. Lo que necesitaba era que él tuviera sentido. Que esta atracción abrumadora entre nosotros tuviera una explicación lógica. En cambio, negué con la cabeza. No, no vayas más despacio. El alivio transformó sus facciones. Me atrajo más cerca apoyando su frente contra la mía. Bien. Porque no creo que pudiera hacerlo. El beso que siguió borró cada pensamiento racional. Su boca se movió contra la mía con hambre desesperada. Templada por un control cuidadoso.
como si hubiera estado muriendo de hambre. Pero no quisiera devorarme demasiado rápido. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, el mundo se sintió inclinado. Giovanni me llevó a lugares que decía eran sus favoritos. Un jardín botánico en las afueras de la ciudad donde las secciones privadas requerían acceso especial que él, de alguna manera, poseía. Caminamos por invernaderos llenos de orquídeas y plantas tropicales. El aire húmedo haciendo que mi piel se humedeciera. Conocía los nombres de flores que nunca había escuchado. Podía identificar especies con experiencia casual. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté tocando una flor de color rojo sangre. Prestó atención a la belleza. Sus ojos nunca abandonaron mi rostro cuando lo dijo. Otra noche. Un restaurante en la azotea que una vez había fotografiado. Pero nunca visitado. Demasiado caro. Demasiado exclusivo. Pero el anfitrión saludó a Giovanni por su nombre. Nos llevó a una mesa con vista a todo el horizonte de la ciudad. Chicago se extendía debajo de nosotros como joyas dispersas. Esta vista, suspiré. Ya componiendo mentalmente las tomas. Es mejor durante las tormentas. Giovanni bebió vino, observándome en lugar del paisaje. Los rayos hacen que la ciudad se vea viva. Peligrosa y hermosa simultáneamente. Algo sobre esa observación específica desencadenó un déjà vu tan poderoso que tuve que agarrar el borde de la mesa. Había estado aquí antes. Estaba seguro de ello. Parado en este lugar exacto. Viendo las nubes de tormenta rodar a través del lago Michigan mientras la lluvia golpeaba las barreras de vidrio. ¿Estás bien? La mano de Giovanni cubrió la mía inmediatamente. ¿He estado aquí antes? ¿Contigo? Su mandíbula se tensó. ¿Por qué pensarías eso? No lo sé. Solo se siente, dejé la frase inconclusa. Incapaz de articular la sensación. ¿Familiar?, sugirió en voz baja. Sí. Me estudió por un largo momento. Tal vez algunos lugares resuenan con las personas. Tocan cuerdas que no entendemos. Pero la manera en que lo dijo sugería que él entendía perfectamente. De vuelta en mi apartamento una noche. Noté más inconsistencias. Lentes de cámara de alta gama que definitivamente no tenía la semana pasada. Ahora estaban en estuches protectores en mi estante de equipo. Una colección de libros de fotografía sobre arquitectura italiana llenaba un hueco que no sabía que existía. Chaqueta de diseñador colgando en mi armario con las etiquetas aún puestas. Exactamente de mi talla y estilo preferido. Llamé a Megan. ¿Pusiste cosas en mi apartamento? ¿Qué? No. ¿Por qué haría eso? Hay equipo aquí que no recuerdo haber comprado. Equipo caro. El silencio se extendió demasiado. ¿Tal vez estás olvidando compras pequeñas? El virus realmente te agotó. Megan, un lente de $3,000 no es una compra pequeña. ¿Has estado tomando tus vitaminas? Ella se desvió con la pregunta que todos seguían haciendo. El doctor Reynolds dijo que los problemas de recuperación podrían persistir si no eres constante con el tratamiento. Quería gritar. En su lugar. Sí. Las estoy tomando. Bien. Eso está bien. Tal vez las compras te vendrán a la memoria una vez que los suplementos reconstruyan tu sistema. Pero eso no explicaba la chaqueta con etiquetas puestas. No explicaba libros que nunca había pedido llegando sin registro de envío. Mamá llamó durante mi descanso del almuerzo 3 días después. Cariño, papá y yo estábamos pensando. ¿Por qué no traes a Giovanni a cenar este fin de semana? Nos encantaría conocerlo. Nunca habías estado tan entusiasmada por alguien con quien hayas salido. Eso no es cierto. Siempre estamos felices cuando tú estás feliz. Su voz llevaba un brillo forzado. Y suenas tan feliz cuando hablas de él. Apenas hablo de él. Lo mencionas cada vez que hablamos. Hizo una pausa. Lo cual es maravilloso. Solo queremos conocerlo. ¿Es eso tan extraño? Lo era.
Todo sobre su reacción era extraño. Pero acepté de todos modos. Parcialmente para ver cómo interactuarían con Giovanni. Parcialmente porque rehusarme se sentiría como confirmar sospechas que aún no podía nombrar. Giovanni pasó a recogerme el sábado por la noche para manejar a la casa suburbana de mis padres. Llevaba pantalones oscuros y una camisa de botones color borgoña. El cuello abierto para revelar esa cadena de oro a la que me había acostumbrado a ver. Elegancia casual que probablemente costaba más que mi renta. ¿Nervioso?, pregunté mientras nos incorporábamos a la autopista. ¿Debería estarlo? La mayoría de la gente se pone nerviosa al conocer a los padres. Yo no soy la mayoría de la gente. Me miró de reojo una mano dejando el volante para descansar en mi muslo. Y sospecho que tus padres serán corteses. Algo sobre esa elección de palabras me molestó. No acogedores. O amables. Corteses. Como si esperara que representaran un papel. Mamá prácticamente vibró de tensión cuando abrió la puerta. Giovanni, qué maravilloso conocerte por fin. Entra, entra. Robert, ya llegaron. Papá salió de la sala. Con la mano extendida para un apretón que Giovanni aceptó con firme profesionalismo. Señor Parker, gracias por invitarme a su hogar. Llámame Robert, por favor. Papá estudió a Giovanni con una intensidad que rayaba en examen. Olivia nos ha dicho que trabajas en importación-exportación. Comercio internacional. Entre otras empresas. Se acomodaron en una conversación sobre negocios. Mercados, economía global. Ayudé a mamá en la cocina. Observando sus manos temblar ligeramente mientras acomodaba los aperitivos. ¿Estás bien?, pregunté en voz baja. Bien. Solo quiero que todo sea perfecto. Forzó una sonrisa. Parece agradable. Muy refinado. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás actuando raro? No estoy actuando raro. Estoy siendo una madre conociendo al nuevo novio de su hija. Pero sus ojos no sostuvieron los míos cuando lo dijo. La cena transcurrió con extrañas corrientes subterráneas que no podía identificar. Giovanni encantó a mis padres sin esfuerzo. Hizo preguntas sobre sus vidas. Su trabajo, sus intereses. Compartió historias sobre su propia familia en Italia. La mayoría de los cuales aparentemente habían fallecido. Describió su infancia en Milano con detalles tan vívidos que hicieron que mamá se emocionara. ¿Has pasado por tanto?, dijo extendiendo la mano a través de la mesa para apretar la suya. Me alegra que hayas encontrado a Olivia. Yo también, Susan. Me miró cuando lo dijo. Más de lo que sabes. La familiaridad me desconcertó. Cuando habían hecho la transición a usarse por sus nombres de pila. ¿Por qué mis padres trataban a Giovanni como si ya fuera familia en lugar de alguien a quien acababan de conocer? Después de la cena, papá llevó a Giovanni aparte para lo que llamó una charla rápida en su estudio. Ayudé a mamá a cargar el lavavajillas. Observándola cuidadosamente. ¿Realmente te gusta?, observé. Por supuesto. Obviamente se preocupa profundamente por ti. Enjuagó un plato. El movimiento es mecánico. Eso es todo lo que siempre hemos querido. Que seas feliz y te cuiden. ¿Por qué suena como si ya supieras eso? ¿Antes de esta noche? Sus manos se detuvieron. Las madres tienen intuición. Esa no es una explicación. Olivia. Se giró para mirarme completamente. A veces tenemos que confiar en que las personas están haciendo lo mejor. Aunque no entendamos todas las razones. ¿Qué significa eso? Significa que Giovanni es bueno para ti. Y eso es lo que importa. Antes de que pudiera insistir más. Los hombres regresaron. Giovanni agradeció a mis padres con calidez genuina. Prometió que volveríamos pronto. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso. Miré por la ventana. Procesando la extrañeza de la noche. ¿Les gustaste? Finalmente dije. Me alegra. Tomó mi mano. Su aprobación significa algo para mí.
¿Por qué? Apenas los conoces. Apenas me conoces en realidad. No te conozco. Su pulgar trazó círculos en mi palma. A veces las conexiones trascienden las líneas de tiempo. Sigues diciendo cosas crípticas como esa. Lo sé. Llevó mi mano a sus labios, presionando un beso en mis nudillos. Lo siento. Algunas verdades son difíciles de pronunciar. Inténtalo de todos modos. Aparcó el coche en un lugar frente a mi edificio, pero no soltó mi mano. ¿Y si te dijera que cada momento contigo se siente como llegar a casa? Que conozco tus preferencias porque presto atención a todo sobre ti. Que la forma en que te mueves, hablas, ríes, todo eso está catalogado en mi memoria porque eres la persona más importante en mi mundo. Mi corazón se aceleró. Eso es imposible. Nos conocemos desde hace 2 semanas. ¿Es imposible? Su mano libre ahuecó mi rostro. ¿O es solo improbable? Giovanni, no te estoy pidiendo que entiendas. Solo que confíes. Me besó suavemente. Puedes hacer eso. Debería haber dicho que no. Debería haber exigido respuestas reales en lugar de evasivas poéticas. Pero mirando sus ojos oscuros, viendo vulnerabilidad envuelta en esperanza desesperada, me encontré asintiendo. Está bien, susurré. Me besó otra vez, más profundamente esta vez. Y durante esos momentos suspendidos, las preguntas se desvanecieron. Las inconsistencias no importaron. Solo esto importaba. Solo él. Aunque cada instinto gritara que me estaba perdiendo algo crucial. Giovanni me invitó a una cena formal con sus socios comerciales. 3 semanas después de que nos conocimos por primera vez. El restaurante estaba en el centro. Escondido en un edificio que había fotografiado una vez. Pero nunca había entrado. Comedor privado. Iluminación tenue. Una atmósfera que erizó mi piel con inquietud antes de que nos sentáramos siquiera. ¿Estás seguro de esto? Pregunté en el auto alisando mi vestido esmeralda. Giovanni lo había enviado a mi apartamento con una nota que decía solo para esta noche. Me quedaba perfecto. Por supuesto que sí. Quiero que te conozcan. Su mano descansaba en mi rodilla. Cálida a través de la seda. Eres importante para mí. Deberían saber eso. La habitación tenía unos 15 hombres cuando llegamos. Todos mayores que Giovanni. Todos observándonos con expresiones idénticas de evaluación cuidadosa. La energía me recordó a los documentales de naturaleza. Depredadores evaluando el territorio. Un hombre alto con cabello plateado se acercó inmediatamente. Giovanni. Se abrazaron con una familiaridad que hablaba de años. Y esta debe ser Olivia. Franco Bellini. Giovanni presentó. Mi amigo más antiguo y consejero de mayor confianza. El apretón de manos de Franco fue firme pero breve. Sus ojos nunca se apartaron de mi rostro. Estudiando con una intensidad que me hizo querer retroceder. Giovanni habla de ti constantemente. Es un placer. Pero su expresión sugería que placer era la palabra equivocada. Preocupación, tal vez. O cálculo. La cena se extendió a través de múltiples platos. Me senté junto a Giovanni. Su mano encontrando ocasionalmente la mía bajo la mesa. Los hombres discutieron rutas de envío. Mercados internacionales. Desafíos regulatorios en términos que sonaban legítimos pero se sentían codificados. Como si estuvieran hablando un idioma que casi pero no llegaba a entender completamente. ¿Y su trabajo, señorita Parker? Uno de los hombres mayores se inclinó hacia adelante. Giovanni mencionó que eres fotógrafa. Así es. Paisajes urbanos principalmente. Hermosa y talentosa. Levantó su copa de vino en saludo. Nuestro Giovanni es un hombre afortunado. La forma en que dijo nuestro hizo que se me encogiera el estómago. Como si Giovanni les perteneciera. O ellos a él. Franco me observó durante toda la comida con una atención inquietante. No exactamente hostil.
más como si estuviera verificando algo específico. Y no podía encontrarlo. Una vez, cuando me acerqué por agua, intercambió una mirada cargada con Giovanni que no pude interpretar. A mitad de la cena, uno de los asociados más jóvenes se dirigió a mí directamente. ¿Cómo te estás adaptando de vuelta a...? Se cortó tan abruptamente que su tenedor tintineó contra su plato. ¿Cómo te estás adaptando a la relación? La corrección fue demasiado obvia. Demasiado discordante. Adaptándote de vuelta implicaba que había estado en algún lugar antes. Pero nunca había conocido a estas personas. Nunca había estado en esta habitación. Bien. Me las arreglé. Todo ha sido inesperado. Pero bueno. La mano de Giovanni se apretó en la mía. Cuando lo miré, algo crudo parpadeó en sus facciones antes de que el control volviera a su lugar. Después de la cena, condujimos a mi apartamento en silencio. Giovanni aparcó, pero no hizo movimiento alguno para salir del coche. Sube, dije. No del todo una pregunta. Me estudió por un largo momento. ¿Estás segura? Sí. Mi apartamento se sintió más pequeño con él dentro. Se movió por el espacio como si estuviera reaprendiendo una geografía que una vez conoció de memoria. Deteniéndose en la ventana. Deslizando los dedos a lo largo de la estantería. De pie en el umbral de mi dormitorio con una expresión que no podía leer. Giovanni. Se giró. Cruzó la habitación en 3 zancadas. Me atrajo contra él con urgencia cuidadosa. Dime que esto es real. ¿Qué quieres esto? Es real. Mis manos encontraron los botones de su camisa. Quiero esto. La primera vez que hicimos el amor. Mi cuerpo respondió con familiaridad aterradora. Como memoria muscular anulando el pensamiento consciente. Cada caricia se sintió simultáneamente nueva y ancestral. Giovanni susurró italiano contra mi piel. Frases que no entendía. Pero que hicieron que el calor se concentrara bajo en mi vientre. Sei mía. Suspiró. Siempre mía. Las palabras resonaron de maneras que no podía explicar. Hicieron que algo profundo dentro de mí doliera con reconocimiento. Después se quedó dormido con su brazo alrededor de mi cintura. Rostro enterrado en mi cabello. Me quedé despierta. Escuchando su respiración regularizarse. Cuidando de no despertarlo. Me deslicé de la cama y tomé mi bata. Su chaqueta colgaba sobre la silla de mi escritorio. No debería haber mirado. Sabía que estaba cruzando una línea. Pero mis manos se movieron antes de que la razón pudiera detenerlas. Dedos deslizándose en el bolsillo interior. Fotografías. Tal vez una docena. Todas de mí. Se me cortó la respiración. Las revisé con manos temblorosas. Yo en un vestido blanco riendo. Giovanni y yo con los brazos entrelazados. Ambos llevando anillos. Yo en una playa con un vestido de verano que nunca había poseído. Yo frente a edificios que nunca había visitado. Una me detuvo el corazón. Fotografía de boda. Profesional. Llevaba un vestido de encaje. Sostenía un ramo de rosas blancas. Giovanni estaba a mi lado en smoking. Mirándome como si yo hubiera colgado la luna. Estábamos rodeados de gente que nunca había conocido. En una iglesia que no reconocía. No debería haber mirado. Pero una factura doblada que asomaba del bolsillo de la chaqueta de Giovanni capturó mi atención. Enmarcado la primavera. Montaje de archivo personalizado. 16 por 20 urgente. La descripción no significaba nada y lo significaba todo. ¿Un marco para qué? ¿Para quién? Deslicé el papel de vuelta. Las palmas súbitamente húmedas. La pregunta pulsó en mis oídos toda la noche. ¿Qué me estás ocultando que se siente como si me perteneciera? Me giré. Giovanni estaba de pie en el umbral del dormitorio. Poniéndose los pantalones. Sus ojos se dirigieron a las fotografías en mis manos. Todo color se desvaneció de su rostro. ¿Qué son estas?
Mi voz salió estrangulada. Puedo explicarlo. Tienes fotos de nosotros casándonos. Casados, Giovanni, y no recuerdo nada de eso. Se movió hacia mí lentamente. Las manos alzadas como si fuera un animal asustado. Por favor, déjame explicar. ¿Cuánto tiempo me has estado mintiendo? No he mentido. Solo he omitido ciertas verdades. Es lo mismo. Las fotos se esparcieron por mi escritorio cuando las arrojé. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué diablos está pasando? Necesitas calmarte. No me digas que me calme. Has estado fingiendo que apenas nos conocimos cuando aparentemente estamos casados. ¿O estábamos casados? No. No. Presioné las palmas contra mis sienes. No entiendo. Lo sé. Su voz se quebró. Sé que no entiendes. Pero hay razones. Buenas razones por las que hemos hecho esto. ¿Nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Se acercó a mí. Di un paso atrás. No. No me toques ahora mismo. El dolor inundó su expresión. Olivia, por favor. Confía en mí. Confiar en ti. Has estado mintiendo desde el momento en que nos conocimos. No mintiendo. Protegiendo. ¿De qué? Abrió la boca. La cerró. Luchó visiblemente con lo que quería decir. No puedo decírtelo. Todavía no. Los doctores. ¿Doctores? ¿Qué doctores? Por favor. Ahora parecía desesperado. Destrozado. Por favor, solo dame tiempo para hacer esto bien. ¿Hacer qué bien? Ayudarte a recordar. Las palabras golpearon como un golpe físico. Recordar que. Nosotros. Nuestra vida. Todo lo que olvidaste. Se me doblaron las rodillas. Me senté bruscamente en la cama. Mirándolo fijamente. Tengo amnesia. Sí. ¿Por qué? Un accidente. Hace 6 semanas. Estuviste en el hospital durante 2 semanas. Cuando despertaste habías perdido los últimos 2 años de memoria. 2 años. Las vitaminas. Las preguntas constantes sobre mi salud. El entusiasmo forzado de mamá. El monitoreo cuidadoso de Megan. Todos actuando como si estuvieran leyendo un guión. Todos lo saben. Susurré. Mi familia. Mis amigos. Todos están confabulados en esto. Giovanni asintió miserablemente. ¿Y tú qué? ¿Decidiste hacerme enamorarme de ti otra vez en lugar de simplemente decirme la verdad? Los doctores lo aconsejaron. Dijeron que forzar los recuerdos podría causar más daño. Que recrear nuestra relación de forma natural sería más seguro. Más seguro. Me reí. Histérica. Rota. ¿Crees que esto es más seguro? ¿Dejar que piense que me estoy volviendo loca? Lo siento. Se arrodilló frente a mí. Lo siento mucho. Pero no podía perderte. ¿Y si decirte la verdad significaba arriesgar más daño? No podía. Vete. Olivia. Vete de mi apartamento. Ahora. Se levantó lentamente. Recogió su chaqueta. Se detuvo en la puerta. Te amo. Eso es real. Todo entre nosotros es real. Incluso si aún no lo recuerdas. ¿Cómo iba a saberlo? Las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Cómo iba a saber que es real cuando todos me han estado mintiendo? Se fue sin decir una palabra más. La puerta se cerró con un clic. Me senté rodeada de fotografías de una vida que no podía recordar. Con un hombre del que me había enamorado que resultó ser mi esposo. Y traté de descifrar cuál era el camino correcto. Mi teléfono vibró. Megan. Como si tuviera un sexto sentido para las catástrofes. Contesté. ¿Lo sabías? Silencio. Luego en voz baja.
Sí. ¿Por cuánto tiempo? Desde el principio. Desde que despertaste en el hospital. Y no dijiste nada. Estábamos tratando de ayudar. El doctor dijo. No me importa lo que dijo el doctor. Ahora estaba gritando. Me mentiste. Durante semanas. Me hiciste creer que estaba perdiendo la cordura. Lo siento. Su voz se quebró. Lo siento mucho. Pero tienes que entender. Estábamos tratando de protegerte. Mintiendo. Dándote la oportunidad de enamorarte de nuevo sin la presión de recordar. Dejando que sucediera naturalmente. Nada de esto es natural. Megan. Nada de eso. Colgué. Apagué mi teléfono. Me acosté en sábanas que aún olían a Giovanni. Y miré fijamente el techo mientras mi mundo se fracturó en pedazos que no pude volver a unir. Pasé 3 días en una neblina. No contesté llamadas. No salí de mi apartamento. Solo me senté rodeada de esas fotografías y traté de forzar recuerdos que no querían venir. Al 4.º día, comencé a investigar mi propia vida como si perteneciera a una extraña. Primero las cuentas bancarias. Ingresé a la aplicación en mi teléfono y encontré transacciones que nunca había hecho. Depósitos de fuentes que no reconocía. Retiros en lugares que nunca había visitado. Y peor aún, cuentas conjuntas. Mi nombre vinculado con Giovanni Moretti en cuentas corrientes. De ahorros y carteras de inversión que valían más de lo que ganaría en toda una vida. Mi pasaporte fue lo siguiente. Lo saqué del cajón donde debería haber estado acumulando polvo. En cambio, los sellos llenaban las páginas. Italia. Múltiples viajes a Milano. Roma, Firenze. Todo en el último año. Fechas de las que no podía dar cuenta. Lugares de los que no tenía memoria de haber visto. El calendario en mi portátil contenía citas eliminadas que el software de recuperación rescató. De tumbas digitales. Visitas al doctor. Pruebas de vestidos. Tours de lugares para eventos. Hojas de cálculo de planificación de bodas ocultas en carpetas archivadas. Cada pieza de evidencia gritaba la misma verdad imposible. Había vivido 2 años que no podía recordar. El apartamento de Lauren estaba a 20 minutos de distancia. No llamé antes. Solo aparecí y golpeé su puerta hasta que contestó. El rostro pálido de preocupación. Olivia. Dime todo. La empujé y pasé a la sala de estar. Ahora mismo. No más mentiras. Ella cerró la puerta lentamente. Deberías sentarte. No quiero sentarme. Quiero la verdad. La verdad es complicada. Ponme a prueba. Lauren se hundió en su sofá. Las manos retorciéndose entre sí. Hace 6 semanas, regresabas de una sesión de fotografía. Zona rural. Como a 2 horas fuera de la ciudad. Giovanni estaba en una reunión de negocios en el centro. Estabas sola. Y alguien forzó tu auto a salirse del camino. Su voz se quebró. Deliberadamente. Te habían estado siguiendo. Esperando el momento adecuado cuando estuvieras aislada. Se me cayó el alma a los pies. ¿Quién? Enemigos de Giovanni. Gente tratando de hacerle daño a través de ti. Levantó la vista con los ojos húmedos. Tu auto se fue por un terraplén. Rodó 3 veces. No te encontraron hasta casi 1 hora después. Agarré el brazo de la silla que había rechazado momentos antes. ¿Qué tan grave? Trauma craneal severo. Múltiples fracturas. Hemorragia interna. Te transportaron en helicóptero al hospital. Indujeron un coma para que la inflamación en tu cerebro se redujera. Se limpió la cara. No sabíamos si despertarías. Giovanni se quedó junto a tu cama por 2 semanas seguidas. No quería irse. No dormía. Solo te tomaba la mano y esperaba. Pero sí desperté. Sí. Después de 14 días.
Pero cuando lo hiciste los últimos 2 años simplemente habían desaparecido. Pensabas que era 2 años antes. No recordabas a Giovanni. La boda, nada. El neurólogo dijo que era amnesia retrógrada. Una lesión cerebral traumática a veces la causa. Y todos decidieron que mentir era la mejor opción. No era mentir. Lauren se levantó caminando de un lado a otro. Los médicos dijeron que forzar los recuerdos podría causar más daño psicológico. Que recrear tu relación de manera natural podría ayudar a que regresaran sin trauma. Así que Giovanni, tus padres. Megan, yo, todos acordamos intentarlo. Dejarte enamorarte de nuevo sin la presión de recordar. Eso es una locura. Era supervivencia. Se volvió hacia mí. Casi mueres, Olivia. Tu esposo estaba destrozado. Estábamos tratando de protegerlos a ambos. La palabra esposo golpeó como un golpe físico. Ni siquiera lo conozco. Si lo conocías. Si lo conoces. La mujer que eras antes del accidente lo amaba más que a nada. Pero ya no soy ella. ¿No lo eres? Lauren se acercó más. Te enamoraste de él otra vez. En cuestión de semanas. La misma conexión. La misma química. Eso tiene que significar algo. Antes de que pudiera responder. Su timbre sonó. Revisó su teléfono. Su rostro se puso pálido. Son mamá y papá. ¿Los llamaste? Se merecían saber que lo habías descubierto. Mis padres entraron con expresiones de cuidadosa preocupación. Mamá se precipitó hacia mí inmediatamente, abrazándome de una manera que no pude corresponder. Niñita. Lo sentimos mucho. Queríamos decírtelo todos los días. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Papá se acomodó en el sofá, viéndose más viejo de lo que jamás lo había visto. Porque la alternativa era peor. Verte despertar a la realidad de que habías perdido 2 años. Que te habías casado con alguien a quien no recordabas. Que la gente había tratado de matarte. ¿Cómo procesas todo eso de una vez? Así que en su lugar me hicieron pensar que estaba perdiendo la cordura. No. Mamá me agarró las manos. Estábamos tratando de darte la oportunidad de sanar. De recordar naturalmente. Mintiendo. Protegiéndote de la única manera que sabíamos cómo. Me alejé de ella. Quiero ver los registros médicos. Todo. Ahora mismo. Papá sacó su teléfono. Reenviando archivos que llenaron mi bandeja de entrada. Registros de admisión hospitalaria. Escaneos cerebrales. Reportes de neurólogos. Todo documentando el ingreso de Olivia Parker 6 semanas antes con lesión cerebral traumática severa. Y amnesia subsecuente. La evidencia era irrefutable. Pero evidencia y aceptación eran cosas diferentes. Necesito hablar con Giovanni. Dije finalmente. Cariño, tal vez dale algo de tiempo. Ahora. Necesito hablar con él ahora. Mamá asintió a regañadientes. Lo llamaré. Llegó en 15 minutos. Debe haber estado esperando cerca. Preparado para esta conversación. Cuando entró al apartamento de Lauren. El dolor grabado en sus rasgos hizo que mi pecho se contrajera. Olivia. Solo mi nombre. Nada más. ¿Podemos hablar en privado? El dormitorio de Lauren ofrecía el único espacio. Nos colocamos en lados opuestos. La cama entre nosotros como una zona desmilitarizada. Cuéntame todo. Le exigí. Desde el principio. Sin medias verdades. Sin omisiones. Todo. Giovanni se apoyó contra la pared. Como si mantenerse de pie sin apoyo requiriera más energía de la que poseía. Nos conocimos hace 2 años. En una galería de arte, de hecho. Estabas exhibiendo tu trabajo. Yo estaba allí con Franco en asuntos de negocios, pero vi tus fotografías y no pude apartar la mirada. Cuando te conocí supe. Inmediatamente. Que ibas a cambiar mi vida.
¿A qué te dedicas? En realidad, dirijo una organización. Importación-exportación es la cara legítima. Por debajo hay operaciones que existen en áreas grises. Algunas ilegales. Algunas solo moralmente complicadas. Se encontró con mis ojos. No soy un buen hombre, Olivia. Pero he tratado de ser mejor desde que te conocí. Me estás diciendo que me casé con un criminal. Te estoy diciendo que te casaste con alguien que te amaba lo suficiente para darte la opción. Te dije lo que era después de 3 meses. Te mostré todo. Esperaba que te fueras. Su voz se apagó. Te quedaste. ¿Por qué haría eso? Porque viste más allá de lo que hacía hacia quien estaba tratando de convertirme. Porque creías en las segundas oportunidades. Porque me amabas tanto como yo te amaba a ti. Se apartó de la pared. Nos casamos hace 6 meses. Ceremonia pequeña. Solo familia y amigos cercanos. Llevabas rosas blancas. Dijiste que te recordaban a la primera nevada. El detalle tocó algo profundo. Rosas blancas. Nieve. Un destello de memoria tan breve que no pude captarlo. El accidente. Le insté. Mi culpa. Debería haber enviado seguridad contigo. Debería haber insistido en que no tomaras ese trabajo. Pero estabas tan emocionada por el trabajo de paisajismo. Y no podía negarte nada. El autodesprecio saturaba cada palabra. Lo usaron en nuestra contra. Te rastrearon. Esperaron hasta que estuvieras vulnerable. Te forzaron a salir de la carretera. ¿Quién? Rivales. Ya han sido tratados. La manera en que lo dijo sugería permanencia. Y decidiste que mentir era mejor que simplemente decirme la verdad. El neurólogo fue explícito. Dr. Reynolds. Dijo que forzar recuerdos traumáticos podría causar daño psicológico irreparable. Que permitir que regresaran naturalmente a través de experiencias familiares era el camino más seguro. Giovanni cruzó los brazos. Así que recreamos nuestro primer encuentro. Nuestras primeras citas. Te dimos la oportunidad de enamorarte sin el peso de las expectativas. Excepto que sí me enamoré. La admisión dolía. De alguien que no existe. Yo existo. Se acercó más. Cada momento fue real. La única diferencia es que no recordabas la historia. Pero la conexión. Los sentimientos. Esos fueron genuinos. ¿Cómo lo sabría? ¿Cómo sabría que es real cuando todos han estado interpretando papeles? ¿Por qué lo sientes? Extendió la mano hacia la mía. No la retiré. Tu cuerpo recuerda incluso cuando tu mente no lo hace. La forma en que respondes a mi toque. La forma en que te ríes de mis bromas. La forma en que me miras cuando crees que no estoy mirando. Eso no es actuación. Esa es la verdad. Quería discutir. Quería estar enojada. Pero parada allí. Su mano en la mía. Calor extendiéndose por mi brazo. No podía negar la atracción. No podía negar que cada célula de mi cuerpo lo reconocía. Incluso cuando mi mente consciente no recordaba nada. Necesito tiempo. Susurré. Tómate todo el tiempo que necesites. Soltó mi mano a regañadientes. Esperaré. El tiempo que sea necesario. Incluso si nunca recuerdas. Incluso si decides que esto no es lo que quieres. Esperaré. ¿Qué pasa si no puedo ser ella? La mujer con quien te casaste. Tú eres ella. La memoria no define la identidad. Sigues siendo Olivia. Sigues siendo la mujer que ve belleza en las tormentas. Que habla 5 idiomas cuando está nerviosa. Que come helado directamente del envase a medianoche. Una sonrisa triste tocó sus labios. Sigues siendo la mujer que amo más que a mi propia vida. Dejé el apartamento de Lauren sola. Rechacé que todos me llevaran. Necesitaba caminar. Pensar. Procesar la realidad imposible de que había vivido una vida completa a la que no podía acceder.
Mi teléfono sonó cuando llegué a mi edificio. Número desconocido. Contesté de todos modos. Señorita Parker. Habla. Dormí en el extremo más alejado de la cama. A un país de distancia, aunque solo separados por el largo de un brazo. Antes del amanecer me arropó con una manta sobre los hombros y dejó un vaso de agua en mi mesita de noche. La forma en que la memoria muscular pone tu cuerpo en movimiento mientras la mente aún está perdida. Ambos estábamos aprendiendo cómo amar sin un mapa. Dr. Reynolds. Su familia me pidió que me pusiera en contacto. Me gustaría programar una cita para discutir su recuperación. Recuperación. Como si estuviera rota. Tal vez lo estaba. Mañana. Acepté. Vendré mañana. Esa noche me quedé en la cama mirando fotografías de boda que había sacado de esa carpeta oculta. Estudié a la mujer de blanco que llevaba mi rostro, pero vivía en recuerdos que no podía alcanzar. Se veía feliz. Radiante. Completamente enamorada del hombre cuyos brazos la rodeaban. Traté de recordar. Traté de forzar algo. Cualquier cosa. Que saliera a la superficie. No vino nada. Solo la sensación persistente de que había perdido algo vital que nunca recuperaría. La oficina del Dr. Reynolds ocupaba el último piso de un edificio médico que nunca había visitado, pero que de alguna manera me resultaba familiar. Paredes de cristal con vista a la ciudad. Muebles modernos en grises tranquilizadores. Una recepcionista que me saludó por mi nombre antes de que me presentara. Señora Parker. El Dr. Reynolds la está esperando. Por favor, pase directamente. El neurólogo era más joven de lo que había imaginado. Quizás 45. Ojos bondadosos detrás de gafas de montura metálica. Se levantó cuando entré, extendiendo una mano. Olivia, me alegra mucho que hayas aceptado reunirte conmigo. Tú eres quien prescribió las vitaminas. No era una pregunta. Sí. El apoyo inmunológico postviral fue la historia de fachada que acordamos con tu familia. Hizo un gesto hacia una silla. La medicación real eran suplementos de apoyo neurológico para ayudar en la recuperación de lesión cerebral traumática. Me senté porque mis piernas se sentían inestables. Todos siguen usando esa frase. Lesión cerebral traumática. Como si al decirlo de manera suficientemente clínica no sonara tan devastador. ¿Preferirías un término diferente? Preferiría la verdad. Toda. No más omisiones cuidadosas o eufemismos médicos. Abrió archivos en su computadora, girando el monitor para que pudiera ver. Escáneres cerebrales llenaron la pantalla. Mi cerebro. Imágenes de antes y después que mostraban daño que no podía interpretar, pero entendía que era grave. Hace 6 semanas, sufriste un trauma severo en la cabeza cuando tu vehículo se salió del camino. El impacto causó hematoma subdural, edema cerebral y múltiples contusiones a través de los lóbulos frontal y temporal. Su dedo trazó áreas en la pantalla. Inducimos un coma médico para reducir la inflamación cerebral. Estuviste inconsciente durante 14 días. Y cuando despertaste, tenías amnesia retrógrada que abarcaba aproximadamente 2 años. Todo antes de ese umbral permaneció intacto. Todo después simplemente se había ido. Me quedé mirando las imágenes. Mi cerebro. Dañado. Cambiado. ¿Por qué 2 años específicamente? La amnesia traumática no sigue cronologías ordenadas. La lesión afectó áreas responsables de la consolidación y recuperación de la memoria. La marca de 2 años probablemente corresponde a cuando esas vías neurales específicas estaban más activas en formar recuerdos recientes de largo plazo. Puede regresar. El Dr. Reynolds se recostó hacia atrás, eligiendo las palabras cuidadosamente. A veces, la recuperación parcial es más común que la restauración completa. Los fragmentos podrían regresar. Los recuerdos emocionales a menudo preceden a los factuales. Pero no puedo prometer una recuperación completa. ¿Forzarlo? ¿Decirme todo inmediatamente?
Podría haber causado trauma psicológico adicional. Cuando alguien pierde recuerdos de eventos significativos de la vida. Especialmente los positivos como el matrimonio. Forzar la confrontación con esa pérdida puede desencadenar depresión. Ansiedad, incluso episodios disociativos. Elegimos la reintroducción gradual porque la investigación sugiere que el reaprendizaje experiencial es más seguro que el bombardeo cognitivo. ¿Quieres decir que mentirme era más seguro? Quiero decir que proteger tu salud mental mientras le dábamos tiempo a tu cerebro para sanar era nuestra prioridad. Sin disculpa en su tono. Solo evaluación clínica. El enfoque que tomamos ha mostrado éxito en casos similares. Permitirte desarrollar sentimientos de forma natural. Sin la presión de recordar. Creó conexiones emocionales auténticas que podrían desencadenar la restauración de la memoria. ¿Y si no funciona? Entonces te habrás enamorado de tu esposo de todos modos. Construido una base para avanzar incluso sin acceder al pasado. Un golpe interrumpió. La puerta se abrió antes de que cualquiera de nosotros pudiera responder. Mamá y papá entraron, seguidos por Giovanni. Debían haber estado esperando juntos. Los ojos de mamá estaban rojos. Cariño. Doctor. Reynolds dijo que querías el historial médico completo. Lo quiero todo. Registros del hospital. El reporte del accidente. Cada decisión que tomaron mientras estaba inconsciente y no podía dar mi consentimiento. Papá sacó carpetas. Gruesas con documentación. Todo está aquí. Cada examen. Cada consulta. Cada discusión que tuvimos sobre el mejor camino a seguir. Tomé los archivos, las manos temblando ligeramente. Giovanni permaneció junto a la puerta. Dándome espacio pero claramente luchando con la distancia. El accidente. Dije, mirándolo. Dime exactamente qué pasó. Se acercó pero solo hasta la silla junto a la mía. Sin tocarme. Regresabas de una sesión fotográfica de paisajes en una zona rural. 2 horas fuera de Chicago. Yo estaba en una reunión con Franco y varios asociados. Habíamos estado negociando una disputa territorial que se había vuelto hostil. ¿Con quién? Una organización rival. Rusa. Querían acceso a las rutas de transporte que controlábamos. Me negué. Se vengaron atacándote a ti. Su mandíbula se tensó. Nos habían estado vigilando durante semanas. Conocían tu horario, tus rutas. ¿Cuándo estarías sola? ¿Cómo me forzaron a salir de la carretera? Interceptación vehicular táctica. Te acorralaron, luego embistieron tu carro por el costado. Atravesaste una barrera de seguridad. Bajaste por un terraplén. El carro rodó 3 veces antes de detenerse contra los árboles. Cerró los ojos brevemente. No te encontraron hasta 47 minutos después. Para entonces habías perdido sangre significativa por lesiones internas. Mamá hizo un sonido ahogado. El brazo de papá rodeó sus hombros. Life Flight te llevó al Northwestern Memorial. Fuiste directamente a cirugía por el hematoma. Luego a cuidados intensivos. Las manos de Giovanni se cerraron en puño sobre sus rodillas. Llegué al hospital mientras aún estabas en cirugía. Me quedé allí. No me fui hasta que despertaste 2 semanas después. ¿Y las personas que hicieron esto? Ya no son un problema. La finalidad en su voz no dejaba espacio para preguntas. Cuando desperté insté al doctor Reynolds. Estabas confundida, desorientada. Preguntaste por tu hermana. Cuando llegó tu familia. Hiciste referencia a eventos de hacía 2 años como si hubieran pasado ayer. No reconociste a Giovanni en absoluto. Te agitaste cuando tratamos de explicarte el vacío. Él abrió más archivos. Realizamos pruebas cognitivas exhaustivas. La amnesia era completa. Sin recuerdos de conocer a Giovanni. De salir con él. La boda. Su vida matrimonial juntos. Solo ausencia total. ¿Qué dije? Cuando no lo reconocí. La voz de Giovanni salió áspera.
Preguntaste quién era yo. ¿Por qué un extraño estaba en tu habitación del hospital? Cuando traté de decirte que estábamos casados. Entraste en pánico. Pensaste que estábamos mintiendo. Tratando de manipularte. El dolor en su expresión hizo que me doliera el pecho. Fue entonces cuando consultamos especialistas. Papá continuó. Múltiples neurólogos. Psicólogos expertos en trauma. Todos estuvieron de acuerdo en que forzar los recuerdos podría causar más daño que beneficio. Así que orquestaste un engaño elaborado. Recreamos tu vida. Mamá corrigió. Te instalamos en tu antiguo apartamento que habíamos mantenido como estudio. Nos aseguramos de que tu trabajo te estuviera esperando. Creamos las condiciones que existían antes de que conocieras a Giovanni. Y luego me hiciste enamorarme de él otra vez. Te dimos la oportunidad. Giovanni dijo en voz baja. El enamorarte fue tuyo. El doctor Reynolds se puso de pie. Tengo tus papeles de alta del hospital. Notas quirúrgicas. Todo documentado. Eres libre de buscar segundas opiniones. Hablar con otros especialistas. Pero respaldo nuestro enfoque. ¿Puedo ver la casa? Le pregunté a Giovanni. ¿La que supuestamente compartimos? Es tuya. Nuestro hogar. No supuestamente. Sacó las llaves de su bolsillo. Te llevaré ahora si quieres. El viaje tomó 30 minutos. Giovanni condujo en silencio mientras yo observaba Chicago transformarse de urbano a suburbano a residencial. Residencial. La casa se alzaba tras puertas que se abrieron a su toque. Arquitectura de piedra y cristal. Moderna pero cálida. Jardines que incluso en otoño se veían meticulosamente mantenidos. El interior se sintió como entrar al sueño de otra persona. Plano de planta abierto. Arte en paredes que yo habría elegido. Muebles arreglados como yo prefería. Y fotografías. Por todas partes. Nosotros. Juntos. Riendo, viajando, viviendo una vida a la que no podía acceder. Esta era tu oficina. Giovanni abrió una puerta a una habitación que claramente había diseñado yo mismo. Equipo de fotografía. Estación de edición. Impresiones cubriendo las paredes. Mi trabajo. Mejor que cualquier cosa en mi portafolio. Maduro. Evolucionado. La habitación casi me destrozó. Nuestra cama. Armario lleno de mi ropa junto a la suya. Baño con 2 lavabos. Mis productos alineados junto a su colonia. Evidencia de vida diaria compartida en cada detalle. Hay más. Me llevó a un estudio. Sacó un diario de cuero de un cajón del escritorio. Conservaste esto. Documentando nuestra relación. Desde el primer encuentro hasta la boda. Abrí una página al azar. Mi letra. Con fecha de hace 8 meses. Giovanni me sorprendió con un fin de semana en Napa. Recorrimos viñedos. Probamos vino hasta que nos reímos como adolescentes. En la cena me preguntó qué era lo que más amaba de nosotros. Dije cómo me ve. Realmente me ve. No solo la superficie. Sino todo lo que hay debajo. Los miedos y sueños y contradicciones. Y no trata de cambiar nada de eso. Solo me ama como soy. Las lágrimas empañaron las palabras. Esta mujer. Esta versión de mí que escribía con tanta certeza. Tanta alegría. No la conocía. Lo siento. La voz de Giovanni se quebró. Lamento tanto no haber podido protegerte. Que mi mundo. Mis enemigos. Te lastimaron. Te costaron esto. Levanté la vista hacia él. Este hombre del que me había enamorado. ¿Quién resultó ser mi esposo? ¿Quién había orquestado una recreación elaborada de nuestro cortejo para ahorrarme dolor? No sé cómo ser ella. La mujer que escribió esto. No tienes que ser ella. Solo tienes que ser tú. ¿Y si nunca recuerdo? ¿Y si esto es permanente?
Entonces construimos nuevos recuerdos. Empezamos de nuevo. Nos enamoramos otra vez sin el peso de lo que vino antes. Se acercó más. Te lo dije antes. Esperaré. Todo el tiempo que sea necesario. Incluso si es para siempre. Eso no es justo para ti. Amarte es lo único justo que he hecho jamás. Cerré el diario. Miré alrededor de esta habitación que debería sentirse como hogar, pero se sentía como un museo. Necesito tiempo. Para procesar esto. Todo esto. Tómate todo el tiempo que necesites. La casa es tuya. Me quedaré en otro lugar. ¿A dónde irás? Tengo propiedades. Lugares que son solo míos. Necesitas espacio para averiguar qué quieres sin que yo te presione. Me dejó ahí. En nuestra casa. Rodeada de evidencia de una vida que había perdido. Deambulé por las habitaciones. Tocando los muebles. Estudiando fotografías. Tratando de forzar un reconocimiento que no llegaba. En el baño principal. Encontré más de las vitaminas. Apoyo inmunológico post-viral. La mentira que me había mantenido sumisa. Las tiré por el lavabo. Sonó mi teléfono. Megan. Esta vez contesté. ¿Estás bien? No lo sé. Lo estoy. ¿Algo de esto está bien? Probablemente no. Pero es lo que tenemos. Ella hizo una pausa. Para lo que vale, lo siento. Estábamos tratando de ayudar. Lo sé. Ahora lo entiendo. No hace que duela menos. ¿Lo amas? ¿Todavía? ¿Aún sabiendo todo? Pensé en las manos de Giovanni. Cuidadosas y gentiles. Sus ojos cuando me miraba. La forma en que mi cuerpo respondía a su presencia, como llegar a casa a algo familiar. Sí. Lo cual podría ser la parte más confusa de todo esto. Entonces tal vez eso es lo que importa. No los recuerdos que perdiste, sino los sentimientos que encontraste. Después de colgar, me acosté en la cama que aparentemente había compartido con Giovanni durante 6 meses. Su lado aún olía a cedro y algo más oscuro. Presioné mi cara contra su almohada y traté de recordar. Traté de acceder aunque fuera a un recuerdo claro de haberlo elegido. De amarlo. De casarme con él. No vino nada. Solo el dolor persistente de pérdida por algo que ni siquiera podía llorar apropiadamente. Pero debajo de ese dolor, algo más se movió. Reconocimiento. No de recuerdos, sino de rectitud. Como si mi alma supiera lo que mi mente había olvidado. Tal vez eso tendría que ser suficiente por ahora. Pasé una semana sola en la casa que Giovanni y yo habíamos compartido. Una semana de sesiones de terapia con el Dr. Reynolds. De leer mis propias entradas del diario como si pertenecieran a una extraña. De tocar los muebles y tratar de forzar conexiones que permanecían obstinadamente ausentes. Megan apareció el día 5 con comida para llevar y lágrimas ya corriendo por su rostro. Lo siento mucho, dijo. Antes de que la hubiera dejado entrar completamente. Lo siento muchísimo. Odié cada segundo de mentirte. Lloré hasta quedarme dormida la mayoría de las noches sabiendo que estabas confundida y no podía simplemente decirte la verdad. Nos sentamos en el suelo de la sala. Contenedores de comida tailandesa entre nosotras. Y me contó todo. Como Giovanni la había llamado desde el hospital. La voz destrozada, suplicando ayuda. Como todos se habían reunido en una sala de conferencias con el Dr. Reynolds y decidieron juntos que la reintroducción gradual era más segura. Como había practicado conversaciones en su espejo. Ensayando mentiras casuales hasta que sonaran naturales. Tienes que entender, dijo apretando mis manos. No estábamos tratando de manipularte. Estábamos tratando de protegerte de una verdad que podría haberte destrozado completamente. Lo sé. Y lo sabía. Entender y perdonar eran procesos diferentes. Pero estaba trabajando hacia ambos. Ya no estoy enojada. Solo triste.
Por todos nosotros. ¿Lo amas? ¿Todavía? Creo que nunca dejé de hacerlo. Mi cuerpo lo recordaba incluso cuando mi mente no podía. Lauren vino al día siguiente. Trajo álbumes de fotos que nunca había visto. Nosotras de niñas. Adolescentes. Adultas navegando la vida juntas. Luego fotos más recientes. Yo y Giovanni. La progresión de nuestra relación documentada en cuidadosa cronología. Te vi enamorarte de él la primera vez. Dijo pasando páginas. Te vi elegirlo a pesar de saber lo que era su mundo. Estabas tan segura. Tan intrépidamente enamorada. Levantó la mirada. Y ahora te estoy viendo enamorarte de él otra vez. La misma certeza. La misma intrepidez. ¿Y si nunca recuerdo la primera vez? Entonces habrás hecho la elección 2 veces. Lo habrás amado 2 veces. ¿Cuánta gente tiene eso? El cambio de perspectiva ayudó más de lo que ella sabía. Giovanni respetó mi petición de espacio. Pero enviaba mensajes de texto. Buenos días. Pensando en ti. Espero que estés bien. Nunca exigente. Nunca presionando. Solo haciéndome saber que estaba ahí. Esperando. En el día 8 lo llamé. Estoy lista. Muéstrame todo. Llegó en 20 minutos. Debía estar cerca. Esperando. Empezamos en un restaurante del centro. Íntimo. Con velas. Pidió por los dos sin preguntar. Luego se dio cuenta. Perdón. Costumbre. Siempre compartíamos todo. Está bien. Confío en tu gusto. Durante la cena me contó la historia. Como me había visto desde el otro lado de una galería hace 2 años y supo al instante que su vida acababa de cambiar. Cómo se había acercado, esperando el rechazo. Y recibió curiosidad en su lugar. Como nuestra primera conversación duró 4 horas porque ninguno podía alejarse. ¿Cuándo me dijiste a qué te dedicas realmente? A los 3 meses. Te llevé a una casa de seguridad. Te mostré documentos. Te presenté a Franco. Te expliqué todo. Esperaba que te fueras. Su mano encontró la mía sobre la mesa. Te quedaste. Dijiste que veías en quién estaba tratando de convertirme. No solo en quién había sido. Después de la cena, fuimos en auto a la iglesia donde nos habíamos casado. Vacía ahora. Silenciosa. Giovanni me llevó al altar. Llevabas rosas blancas en el cabello. Dijiste que te recordaban a la nieve fresca. Tus votos me hicieron llorar. Lo cual me avergonzó frente a Franco. Una sonrisa triste. Prometiste amarme a través de lo que viniera. Y lo hiciste. Incluso cuando mi mundo trató de matarte. Parado ahí sentí algo. No exactamente memoria. Más como un eco. Emoción residual que mi cuerpo había almacenado mientras mi mente olvidaba. Calidez extendiéndose por mi pecho. Reconocimiento sin recuerdo consciente. Siento algo. Susurré. No memoria, pero algo. Sus ojos se iluminaron con esperanza desesperada. Así es como podría regresar. Primero los sentimientos, después los hechos. Doctor. Reynolds dijo, deja de citar al doctor Reynolds. Solo quédate aquí conmigo. Me atrajo hacia él. Estábamos parados en la iglesia donde nos habíamos casado. Y me permití sentir sin forzar la memoria. Dejé que mi cuerpo recordara lo que mi mente no podía acceder. El siguiente lugar fue un bar en la azotea. El mismo donde habíamos cenado hace unas semanas. Pero esta vez, Giovanni me llevó al borde. Al lugar donde la lluvia golpeaba las barreras de vidrio durante las tormentas. Vinimos aquí durante una tormenta eléctrica el año pasado. Fotografiaste un relámpago golpeando el lago. Dijiste que parecía como si la ciudad estuviera luchando contra el cielo. Se paró detrás de mí, con los brazos alrededor de mi cintura. Te dijo que te amaba por primera vez. Justo aquí.
mientras la lluvia trataba de ahogarnos a ambos. La sensación golpeó más fuerte esta vez. Deja Billu tan poderoso que jadeé. Por una fracción de segundo, recordé. Realmente recordé. El olor de la lluvia. El sonido del trueno. La sensación de certeza cuando me había dado vuelta en sus brazos y pronunciado esas 3 palabras. Luego se desvaneció. Se escurrió antes de que pudiera captarlo completamente. Casi lo tenía. Dije con lágrimas frustradas acumulándose. Estaba justo ahí. Eso es progreso. Eso es más de lo que has tenido en semanas. Me giró para que lo enfrentara. Seguiremos intentando. El tiempo que sea necesario. Durante los días siguientes. Visitamos más lugares. El jardín botánico donde había propuesto matrimonio. La playa en Michigan donde habíamos pasado nuestra luna de miel. Cada ubicación desencadenó fragmentos. Ecos emocionales. Destellos breves que se disolvían antes de solidificarse en memoria real. La Dr. Reynolds lo explicó durante mi siguiente cita. La memoria emocional regresa antes que la memoria episódica. Tu hipocampo está dañado, pero tu amígdala, el centro emocional, está intacta. Estás recordando cómo se sintieron las cosas antes de recordar lo que realmente pasó. Alguna vez recordaré los eventos en sí. Tal vez. Tal vez no. Pero los sentimientos son igualmente válidos. Quizás más aún. Decidí mudarme de vuelta a la casa permanentemente. Nuestra casa. Se sentía bien de maneras que no podía articular. Giovanni había estado quedándose en una de sus propiedades en el centro. Dándome espacio. Cuando le llamé para decirle que me quedaba. El alivio en su voz hizo que mi decisión se sintiera inevitable. Seguiré manteniéndome alejado. El tiempo que necesites. No. Ven a casa. También es tu casa. Nuestra casa. Nuestra casa. Acepté. Mis padres vinieron a cenar ese fin de semana. Mamá lloró cuando nos vio a Giovanni y a mí moviéndonos juntos por la cocina. La coreografía natural a pesar de mis recuerdos perdidos. Papá me llevó aparte. Eras tan feliz antes. Lo más feliz que te había visto jamás. Sé que no puedes recordar eso. Pero estoy viendo que vuelve a pasar. Viendo que lo eliges a él otra vez. Me apretó el hombro. Eso no es coincidencia. Eso es la verdad. Megan y yo reconstruimos la confianza lentamente. Se quedó una noche. Y vimos vídeos de mi teléfono. Giovanni y yo en bodas de amigos. De vacaciones en Italia. Simplemente estando juntos en la vida cotidiana mundana. La mujer en los vídeos se reía libremente. Lo tocaba constantemente. Lo miraba como si fuera oxígeno. Yo era realmente feliz. Observé. Estabas completa. Como si hubieras encontrado la pieza que siempre había faltado. ¿Crees que puedo ser eso otra vez? ¿Sin los recuerdos? Creo que ya lo eres. Solo lo estás construyendo de manera diferente esta vez. 3 semanas después de conocer la verdad. Giovanni y yo estábamos en la cocina preparando el desayuno juntos. Él cascó huevos. Yo me encargué del café. La radio tocaba jazz. La lluvia repiqueteaba contra las ventanas. Me encanta la lluvia, dije distraídamente. Lo sé. Él sonrió. Siempre te ha gustado. Y en ese momento, rodeada por la belleza doméstica ordinaria de la mañana del sábado, me di cuenta de algo crucial. Los recuerdos quizás nunca regresen completamente. Pero el amor estaba aquí. Presente. Real. Giovanni levantó la vista de la estufa. Te amo. Las palabras salieron fácilmente. Con sinceridad. No recuerdo haberme enamorado de ti la primera vez. Pero me estoy enamorando de ti ahora. Y eso se siente como si importara más. La espátula golpeó contra el mostrador. Se acercó a mí en 3 pasos. Tomando mi rostro con manos que temblaban ligeramente. Dilo otra vez.
Te amo. No porque recuerde haberte amado antes. Porque te elijo ahora. Cuando me besó, se sintió como llegar a casa y empezar de nuevo simultáneamente. Pasado y presente colapsando en un solo momento de certeza. Reconstruiríamos. Crearíamos nuevos recuerdos mientras fragmentos de los antiguos emergían cuando estuvieran listos. Y tal vez eso era mejor que simplemente recuperar lo que se había perdido. Tal vez elegirlo 2 veces. Amarlo 2 veces significaba algo más profundo de lo que la memoria jamás podría. Afuera, la lluvia siguió cayendo. Adentro construimos nuestro futuro con pedazos de un pasado al que no podía acceder pero que no necesitaba. Porque esto justo aquí era real. Y la realidad estaba resultando ser más de lo que me había atrevido a esperar. Habían pasado 3 meses desde esa tarde en el apartamento de Lauren cuando mi mundo se había fracturado y reformado simultáneamente. 3 meses de sesiones de terapia donde la doctora Reynolds pacientemente me ayudó a navegar una realidad que incluía recuerdos a los que no podía acceder y pérdidas que no podía llorar apropiadamente. Algunos fragmentos habían regresado. Cosas pequeñas principalmente. El aroma de cedro desencadenando un reconocimiento repentino de la colonia de Giovanni. Una melodía de jazz en particular me hacía recordar bailar en nuestra cocina. Aunque la ocasión específica seguía siendo esquiva. Ecos emocionales que se sentían más como déjà vu que como recuerdos concretos. El cerebro es extraordinario, me dijo el doctor Reynolds durante una sesión. Encuentra maneras de compensar el daño. Puede que nunca recuerdes eventos específicos. Pero las conexiones emocionales están formando nuevos senderos neurales. Así que estoy construyendo nuevos recuerdos sobre una base que no puedo ver. Exactamente. Y esa base aún está ahí. Apoyándote incluso cuando no puedes acceder a ella conscientemente. Había regresado al trabajo de fotografía. Empecé a tomar encargos otra vez. Pero esta vez documenté todo deliberadamente. Toma tras toma de nuestra casa. Nuestra vida juntos. Creando prueba visual de días que me negaba a perder otra vez. Giovanni aparecía en más de mi trabajo ahora. Él leyendo en el estudio. Cocinando en la cocina. De pie en las ventanas viendo la lluvia de Chicago. Me estás capturando como si fuera tu sujeto. Había observado una noche. Lo eres. Mi favorito. Hablamos sobre el futuro de maneras que deduje que habíamos hecho antes. Pero ahora se sentía completamente nuevo. Hijos eventualmente. Viajar a lugares que mi pasaporte afirmaba que había visitado. Pero mi memoria insistía en que no había estado. Envejecer juntos en esta casa que cada vez se sentía más como hogar. El trabajo también se había expandido. La organización de Giovanni necesitaba documentación legítima para sus operaciones legales. Había comenzado a fotografiar patios de embarque. Almacenes, reuniones de negocios. Franco incluso había sonreído al revisar mi portafolio. Tiene tu ojo, le había dicho a Giovanni. Ve lo que importa. Siempre lo ha tenido. La noche en que todo se cristalizó ocurrió exactamente 3 meses después de que Lauren hubiera revelado la verdad. Las nubes de tormenta se habían estado acumulando toda la tarde. El tipo de clima que hacía cantar mi alma incluso cuando no podía recordar por qué. Nos quedamos en la veranda viendo los rayos fracturar el cielo. La lluvia golpeaba la ciudad abajo, transformando calles familiares en algo salvaje y hermoso. El brazo de Giovanni rodeó mi cintura. Su calor anclándome contra el viento. Esto, dije sin apartar la mirada de la tormenta. Esto es lo que amo. Lo que siempre he amado. Lo sé. ¿Cómo? ¿Cómo me conoces mejor de lo que me conozco a mí misma? Porque he pasado 2 años estudiándote como arte. Aprendiendo cada preferencia. Cada miedo, cada sueño. Me hizo girar para mirarlo. Y luego pude hacerlo de nuevo estos últimos meses. Enamorarme de ti 2 veces. La lluvia se intensificó. Empapándonos a ambos por los huecos de la terraza cubierta. Toqué su rostro trazando las líneas afiladas que había memorizado sin esfuerzo consciente. Te amo, le dije.
No era la primera vez desde que supe la verdad. Pero sí la primera vez con esta claridad particular. No porque recuerde haberme enamorado antes. No porque todos me digan que debería hacerlo. Porque estar aquí parada. Ahora mismo elegirte se siente como lo más honesto que he hecho jamás. Sus manos tomaron mi rostro con una ternura desgarradora. Dilo otra vez. Te amo, Giovanni Moretti. Te elijo. Nos elijo. Elijo esta vida aun sabiendo que no puedo recordar toda. Cuando me besó, el trueno rugió sobre nuestras cabezas y el relámpago pintó el mundo de plata. Estábamos empapados. Con frío. Perfectos. Deberíamos entrar, murmuró contra mis labios. Aún no. Déjame tener este momento. Quiero recordarlo. Así que nos quedamos en la tormenta, abrazándonos mientras la ciudad desaparecía detrás de cortinas de lluvia. Y grabé cada detalle en la memoria. Como su camisa se pegaba a su pecho. Como sus ojos reflejaban el relámpago. La sensación de certeza absoluta de que esto, justo aquí, era la verdad. Más tarde, envueltos en toallas en nuestro dormitorio. Él hizo la pregunta que había estado flotando entre nosotros. ¿Quieres hijos? ¿Eventualmente? ¿Los queremos nosotros? Le pregunté a mi vez. ¿Hablamos de esto antes? Sí. Querías esperar hasta que tu carrera de fotografía estuviera más establecida. Pero definitivamente los querías. Pensé en pequeños humanos con su cabello oscuro y mis ojos. En construir una familia sobre esta base de segunda oportunidad. En crear recuerdos que serían nuestros desde el principio. Quiero eso. No de inmediato. Pero sí. Eventualmente. El alivio en su expresión me dijo que esto importaba más de lo que había admitido. Cuando estés lista. Tenemos tiempo. La terapia continuó durante los siguientes meses. Algunos recuerdos regresaron gota a gota. Recordé nuestros votos matrimoniales. Aunque no la ceremonia en sí. Recordé visitar Italia. Aunque los lugares específicos permanecían borrosos. Mi cerebro sanaba en su propia línea de tiempo misteriosa. Devolviendo fragmentos cuando se sentía seguro. El trabajo floreció. Mi portafolio se expandió con proyectos que creé conscientemente. Giovanni apoyó cada empresa. Asistió a cada exposición en galería. Celebró cada éxito como si fuera suyo. 6 meses después de elegirlo en aquella tormenta. Decidimos juntos intentar formar una familia. Sin presión. Sin expectativas. Solo nosotros. Construyendo hacia adelante en lugar de tratar de reconstruir el pasado. Cuando la prueba de embarazo dio positiva 3 meses después. La miré con una mezcla de alegría y terror. Esto es real, susurré cuando se la mostré a Giovanni. Realmente lo estamos haciendo. Realmente lo estamos haciendo. Me atrajo hacia él, su mano ya moviéndose hacia mi vientre a un plano. ¿Tienes miedo? ¿Aterrorizada? ¿Y feliz? Ambos. A eso se le llama ser humano. Amor. Ahora, 12 meses después de aquella tarde cuando la verdad había destruido y reconstruido mi mundo. Me senté en nuestro estudio revisando fotografías. El álbum extendido sobre mi escritorio mostraba nuestra vida en cronología cuidadosa. Algunas imágenes despertaron reconocimiento. Otras permanecieron como hermosos misterios. Giovanni apareció en la entrada. Café en mano. ¿Cómo te sientes? Me toqué el estómago. ¿Dónde crecía nuestra hija? Habíamos descubierto el sexo la semana pasada. Una niña. Había llorado. Aunque no podía decir si recordaba haber querido una hija o simplemente lo sentía de nuevo. Bien. Cansada. Feliz. Dejó el café. Se movió detrás de mi silla para mirar por encima de mi hombro las fotos. ¿Recuerdas ese día? La imagen nos mostraba en la playa. Yo con un vestido amarillo de verano. Riéndome de algo fuera de cámara. Él mirándome como si hubiera colgado la luna. No. Pero puedo ver lo felices que éramos.
Somos. Corrigió suavemente. Lo felices que somos. Sí. Somos. Algunos recuerdos podrían no volver nunca. El doctor Reynolds había sido honesto sobre eso. El trauma era lo suficientemente severo como para que porciones de esos 2 años pudieran ser permanentemente inaccesibles. Había hecho las paces con esa incertidumbre. Hecho las paces con ser una mujer que había amado al mismo hombre 2 veces. Que lo había elegido en diferentes líneas de tiempo con la misma certeza. Cerré el álbum y me volví hacia Giovanni. Cuéntame de nuevo. Sobre la primera vez que nos conocimos. ¿Qué versión? Una sonrisa triste tocó sus labios. ¿La primera vez? ¿O la segunda? Ambas. Cuéntame ambas. Y así lo hizo. Me contó sobre verme al otro lado de una galería hace 2 años. Y saber que su vida acababa de cambiar. Me contó sobre acercarse a mí hace semanas y enamorarse de nuevo. Me contó historias sobre una vida que había vivido pero a la que no podía acceder completamente. Y sobre la vida que estábamos construyendo ahora. Afuera, comenzó a llover. Por supuesto que sí. La ciudad se transformó bajo el toque del agua. Volviéndose algo nuevo mientras permanecía fundamentalmente la misma. Como yo. Como nosotros. Me levanté. Tomé su mano. Lo llevé a la ventana. Vimos Chicago desaparecer detrás de la lluvia. Y pensé en todas las versiones de mí que habían estado aquí. La mujer antes del accidente. La mujer que despertó sin recuerdos. La mujer en la que me estaba convirtiendo ahora. Diferente. Igual. Evolucionando. Me alegra que hayas esperado. Dije en voz baja. Me alegra que me hayas dejado enamorarme de ti otra vez en lugar de simplemente decirme que ya lo había hecho. Incluso sabiendo que podríamos haber evitado meses de confusión. Especialmente por eso. Pude elegirte 2 veces. Giovanni. ¿Cuántas personas reciben ese regalo? Puso su mano sobre la mía en mi vientre. Nuestra hija se movió bajo nuestro toque. Un recordatorio de que estábamos construyendo hacia adelante. Creando un futuro que no requería memoria perfecta del pasado. Gracias. Susurró. ¿Por qué? Por elegirme. Ambas veces. Por ser lo suficientemente valiente para amarme incluso cuando no podías recordar por qué. Me di vuelta en sus brazos. Encontrando sus ojos oscuros que había memorizado 2 veces. Nunca fue sobre la memoria. Siempre fue sobre la verdad. Y la verdad es que alguna parte de mí siempre te ha conocido. Siempre te conocerá. Con memoria o sin memoria. La lluvia continuó. Adentro nos abrazamos y planeamos futuros construidos sobre pasados fracturados. Mi carrera fotográfica estaba prosperando. Su organización se estaba expandiendo hacia empresas más legítimas. Nuestra hija llegaría en 6 meses. Nacida en una familia que entendía el valor de las segundas oportunidades. Tal vez nunca recuerde nuestro primer beso. Tal vez nunca recuerde el momento exacto en que decidí casarme con él. Pero recordaba esto. Cada momento a partir de este punto. Estaba completamente consciente. Completamente presente. Eligiendo completamente esta vida. Y eso importaba más de lo que cualquier recuerdo perdido podría jamás importar. Mamá me enviaba mensajes cada mañana ahora. Fotos de su jardín. La manta del bebé creciendo fila por fila. Papá fingía no llorar en las videollamadas y fallaba hermosamente. Megan mantenía mi calendario brutal y mi café suave. Lauren me enviaba notas de voz recordándome comer. Dormir, ser paciente con un cerebro que sana como